Vamos a empezar con Blanca Valadez, a quien le damos la bienvenida y nos vamos uno y uno de cada lado. Adelante, Blanca, por favor. Muy buenas tardes, doctores. Preguntarles, hacerles tres preguntas. Una tiene que ver, me voy a quitar con lo sucedido el viernes pasado con la enfermera en Zacatenco, que aparentemente aplicó una vacuna. El IMSS dijo que era un error humano. El presidente nos comentó que parecía un montaje. Hoy Zoe Robledo dijo que iba a hacer una investigación y bueno, la gente se pregunta cuántas personas atendió específicamente esa enfermera, si se va a dar seguimiento a los casos que ella atendió para ver si hubo una inmunización real. Y estos casos, aunque son aislados y no reflejan la situación que está en el operativo, también se han reportado en Sonora y en el Estado de México. Entonces, preguntarles qué está sucediendo ahí con las personas que están seleccionando. ¿Realmente fue un error humano? ¿Realmente se está garantizando las vacunas? Porque esto ha servido como, pues, la gente tiene duda, ¿no? Esa sería una pregunta y si me permiten les haría otras dos. Con mucho gusto, Blanca. Gracias por el interés en este tema, que fue, como comentaba el presidente esta mañana, efectivamente un tema de interés de varios medios de comunicación o de información a lo largo del fin de semana. Es algo que desde luego es muy importante de resolver, es algo que, como bien comentó el maestro Zoe Robledo hace unas pocas horas, está en un proceso de investigación. Es importante aclarar que esta persona no es una trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, tal como lo especificó Zoe Robledo. En el operativo de vacunación participa personas que tienen entrenamiento específico para vacunar, que además todas ellas y ellos, aun cuando tengan ya experiencia, se les capacita específicamente sobre los elementos que tienen que ver con estas vacunas. Hay partes de la técnica que son generales para cualquier tipo de vacuna o incluso para cualquier tipo de inyección intramuscular, que es la vía por la que se aplican estas vacunas, y hay elementos que son específicos, como el cuidado de la temperatura, como la preparación de la jeringa, etcétera. Entonces, a lo largo del programa se ha ido capacitando a todas aquellas personas que están en la posición de vacunar. Esto empezó desde el arranque del programa, precisamente para la vacuna de Pfizer, fue la primera vacuna utilizada en México y posiblemente en el mundo que requiriera condiciones de ultracongelación inmediatamente cercanas a su aplicación. En su momento la parte logística fue uno de los grandes retos y por eso también decidimos que, independientemente de la experiencia que tuvieran las personas, iban a ser capacitadas. Otro elemento que también es muy importante que conozca la población, porque también ha sido sujeto de confusión o de desinformación, es la idea de quién es la persona que vacuna. Por ejemplo, en algún momento en algunos medios, incluido el suyo, Blanca, he de decirlo, habían alimentado una idea falsa de que las personas servidoras de la nación iban a vacunar. Esto es falso. Si Milenio lo dijo, pues tendrá que retractarse, espero, en algún momento. Otros medios también lo dijeron. Esto es falso. Las personas servidoras de la nación son compañeras y compañeros extraordinariamente importantes en un operativo de vacunación tan complejo, tan complicado como es este, que en México y seguramente en cualquier parte del mundo es el más grande y el más complicado que alguna vez se haya emprendido. Entonces, eventos como este, desde luego nos preocupan a todas y todos, a la sociedad, al gobierno, a cualquier persona, porque necesitamos que no ocurran. Entonces, como bien dijo Zoe Robledo, director del IMSS, ya se emprende un proceso de investigación. Sería en este momento temprano especular sobre los hallazgos, porque los hallazgos precisamente están siendo cuidados, tanto por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué razón el seguro si esta persona no era del Seguro Social? Porque la operación del centro de vacunación en la unidad Zacatenco lo estaba conduciendo el IMSS. Y el Instituto Politécnico Nacional
específicamente la Escuela de Ciencias Biológicas en la Unidad Zacatenco, también está colaborando en identificar qué pasó. Lo que podemos también dejar muy en claro, y esto es importante que lo escuchen todas las personas que están participando en el operativo, es que sabemos ya muy bien quién es esta persona y tenemos perfectamente documentadas e identificadas a las personas que participan en el operativo. Sin prejuicio respecto a lo que pudo haber pasado, es importante saber que todas las personas están bajo supervisión y todas las personas son rastreables. Entonces nadie puede cometer un acto que sea contrario a los principios tanto técnicos como éticos de lo que se pretende con el operativo de vacunación y que esto quede suelto o que quede sin información. Esto lo vamos a estar trabajando. ¿Esto puede derivar o no en una sanción sí, tanto penal, administrativa, dependiendo? ¿Cuándo tendríamos respuesta de esta situación? Pues lo más pronto posible. Vamos a ver qué tan aparatosa es la explicación o qué tantas ramificaciones tiene. Y efectivamente, como señaló el presidente, no descartamos ninguna hipótesis, desde un posible error humano hasta un montaje en el que tanto la persona aludida como personas externas a la operación pudieran estar involucradas a lo mejor en presionar, en sobornar o en inducir una conducta inadecuada. Si esto se documenta, las sanciones pueden tener carácter incluso penal y extenderse también a aquellas personas que pudieran haber sido partícipes de un elemento así, incluso como autores intelectuales. Entonces vamos por todo y lo vamos a hacer lo más pronto posible. Serían nada más dos últimas preguntas. El presidente de Argentina se contagió de COVID, ya había recibido la vacuna Sputnik. ¿Hay alguna explicación epidemiológica que nos hable de que en su caso la eficacia no fue así? Y si en México tienen un proyecto de analizar la eficacia de las vacunas entre ya la población que se está vacunando. Y por último, ¿cuántos trabajadores médicos privados ya se han vacunado? Y tengo entendido que ya llegaron a un acuerdo con ellos para vacunarlos, o corríjame sí o no, para vacunar a los que estaban haciendo protestas. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Respecto al presidente Alberto Fernández, presidente de Argentina, pues en primera lo que nos interesa es que esté en buenas condiciones. Le tenemos mucho aprecio al presidente Fernández y deseamos que se recupere pronto. Sabemos, por la información que él mismo ha divulgado, que se encuentra con enfermedad leve, realmente con muy pocos síntomas, un poco de dolor de cabeza. El día 1 tuvo un poco de febrícula, es decir, aumento de la temperatura, pero por debajo de los 38 grados, y hasta el momento sugiere que está teniendo enfermedad leve. Ojalá siga así y ojalá se recupere pronto. Respecto a lo que se puede interpretar a partir de un caso, en epidemiología característicamente no se hacen inferencias a partir de un caso. Por notorio que es un jefe de Estado y una persona tan prominente como Alberto Fernández, pues desde luego eso no lleva a hacer inferencias epidemiológicas. Lo que se requiere es la experiencia poblacional de cómo se comporta el riesgo de infección en personas que han sido vacunadas en comparación con personas que no reciben la vacuna, que es justamente como se hacen los estudios de fase 3 que hemos comentado en otras ocasiones. Ahora, lo que sí se conoce es que, de acuerdo con el ensayo clínico de fase 3 de la vacuna Sputnik, que fue publicado en la revista Lancet el 2 de febrero, próximo pasado, de 2021, la eficacia protectora de esta vacuna es de 92%, redondeando es 91.6%, para cualquier forma de enfermedad, es decir, desde la grave hasta la más leve, y de 100% contra enfermedad grave. Entonces, en esa diferencia está precisamente la posibilidad de que algunas personas que hayan recibido la vacuna pudieran tener enfermedad, aunque ésta sea leve, y la protección es contra enfermedad grave, con lo cual sigue siendo una de las mejores vacunas que están en este momento disponibles en el mundo. Muchas gracias. Sobre el personal de salud, público o privado, hemos definido desde el inicio el personal
que tienen el mayor riesgo de exposición y hemos estado integrando en su momento los distintos censos. Ya habíamos comentado los retos que eso implicó para el sector privado, la experiencia desafortunada de haber recibido censos inflados con personal administrativo, con personal que no estaba activo, etcétera, y eso complicó la posibilidad de tener una identificación clara y oportuna de las personas que sí están en condición de riesgo. Pero desde luego seguiremos protegiendo a quien haya que proteger, no depende de negociaciones, no es por negociación, esto es un plan técnico y seguiremos los lineamientos técnicos. Muchas gracias. Marco Antonio Olvera, ahora sí. Gracias, doctor. Buenas tardes. En el mundo existen casi 8 billones de personas y de ellas solo el 1% se ha contaminado de COVID-19 sin tener la cifra exacta de cuántos han perdido la batalla contra esta enfermedad. Sobre ese tema, doctor, en México llegaron hace una semana 1.5 millones de la vacuna AstraZeneca a territorio nacional. Y hace 2 días el gobierno de los Estados Unidos ha suspendido la fabricación de la vacuna AstraZeneca en Baltimore, no porque sea mala la vacuna, sino por un error humano donde se combinaron ingredientes no adecuados y por ello se desecharon 15 millones de dosis. En México se ha generado una desinformación por los medios que les encanta desinformar y que a eso obviamente también a las personas le han tenido pavor de quererse aplicar, perdón, no es AstraZeneca. Entonces ha generado una psicosis entre las personas que no se vacunan. ¿Qué le dicen sus pares de la OMC con respecto a esta vacuna? Porque pues sigue siendo un tema de preocupación entre la población mexicana. Muchas gracias, Marco Antonio Olvera. Efectivamente, el tema de la desinformación es un tema muy delicado que hemos tratado muchas veces y en esta conferencia de prensa técnica, y es la posición general del gobierno, siempre invitamos a que la información dependa de constatación, de fuentes primarias, de verificación, para que lo que se publica en los medios sea veraz, o sea, tenga la mayor probabilidad de ser veraz. Sobre el episodio que relata, efectivamente, varios medios de información internacionales y después también varios nacionales han relatado esta experiencia en donde aparentemente, y digo aparentemente porque a nosotros no nos consta, en una planta de producción de vacunas de Astra, efectivamente, hubo un error y quedó inviable lo equivalente a estos 15 millones de dosis de vacuna. Desconocemos, porque hasta el momento no hemos detectado que Astra misma haga una comunicación pública detallada en qué consistió el error, pero lo que sí podemos decir a la población es que este tipo de situaciones se detectan porque hay mecanismos de garantía de calidad. Precisamente por eso se detectan. No quiere decir que son eventos que van a estar ocurriendo todo el tiempo, sino que las compañías farmacéuticas, y Astra es una de las compañías más poderosas, robustas, con amplio prestigio en el mundo, igual que varias otras, pero en este momento mencionamos a Astra, tienen todos los mecanismos de seguridad industrial y de seguridad específica para la fabricación de biológicos. En vacunas se siguen los más altos estándares de calidad en la producción farmacéutica. De por sí la producción farmacéutica, la producción de cualquier medicamento, cualquier producto farmacéutico, tiene los estándares más altos de seguridad industrial en términos de la calidad de los productos. Esto es algo que en el mundo de la industria farmacéutica y también de las ciencias de la salud se conoce como buenas prácticas de manufactura. Y la verificación es sumamente detallada al nivel de cada planta productora, tiene que tener un certificado de buenas prácticas de manufactura y ese certificado se tiene que estar renovando. Generalmente cada 2 años o cada 3 años, depende cuál es el elemento específico. Y luego, dentro de ese altísimo estándar de las buenas prácticas de manufactura, las vacunas son las que tienen el más alto estándar. Entonces, es importante
no dudaría que Astra en su momento haga una comunicación explicando en un lenguaje de comprensión general para el público no experto en qué consistió este posible o presunto error y por qué decidieron perder esos 15 millones y no arriesgar la salud y la vida de la población. Pero seguimos teniendo toda la tranquilidad de que las vacunas son seguras y de que las vacunas son eficaces y que respecto al riesgo de contagiarse del virus SARS-CoV-2, padecer COVID, padecer sus complicaciones o el riesgo de morir, indiscutiblemente es de alta prioridad el vacunarse. Y una segunda pregunta, doctor, si no me permite. El COVID pues llegó para quedarse y yo no creo que lleguemos a una nueva normalidad. En ese sentido, doctor, usted me dijo el miércoles pasado que hay alrededor de 8 meses de inmunidad a las personas que contrajeron el COVID-19. Pero yo quisiera saber, con la vacuna, una vez puesta con las 2 dosis, ¿cuánto es el tiempo de inmunidad que tiene la persona una vez que se le haya aplicado? Porque según me he informado, dura únicamente 1 año. ¿Y cuáles son los proyectos del gobierno federal? Si esta vacuna del COVID-19 se va a convertir como de la influenza o la del sarampión o de alguna otra enfermedad que, bueno, ha padecido la humanidad en el mundo. Muchas gracias, Marco Antonio, por darle seguimiento a este planteamiento. La respuesta es la misma. Aún no se sabe, en el mundo entero no se sabe cuál es la duración máxima de la inmunidad, de la capacidad protectora del sistema de defensas de los humanos, del sistema inmune, ante la historia de haber tenido COVID, como lo hemos padecido algunos, o ante la historia de haber sido vacunada, como lo han sido muchas personas. En algunas infecciones, la inmunidad que es consecuencia de la infección puede ser más potente y duradera que aquella derivada de vacunas en algunas infecciones. Pero en el caso de COVID no se conoce todavía y se requiere tiempo de seguimiento. Las propias compañías farmacéuticas tienen diseños de estudios para dar seguimiento a este fenómeno y también hay grupos de investigación en diversas partes del mundo que periódicamente están analizando si las personas vacunadas siguen teniendo anticuerpos, que es la expresión de la respuesta inmune. Sobre el posible escenario de que se vuelva una endemia es la condición permanente de una enfermedad en una población, es un escenario plausible, es un escenario que pudiera ocurrir, pero no se sabe todavía. Quizá vamos a tener que esperar el tiempo, el primero, el segundo, el tercer año de la epidemia para conocer realmente cómo se va a comportar en la población en una condición en la que deseablemente otros países logren coberturas universales de vacunación como pretendemos lograrlo en México. Muchas gracias. Karina Aguilar, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. Karina Aguilar, del diario 24 Horas. Regresando al tema de la vacuna no aplicada y que después ya le aplicaron bien al adulto mayor en el Instituto Politécnico Nacional, preguntarle, ¿esta investigación está siendo interna o ya presentaron alguna denuncia a la Secretaría de la Función Pública, ante la Fiscalía, alguna instancia administrativa? No, es todavía muy temprano para tener alguna evidencia que permitiera incluso el tener elementos para desear hacer eso. Ahorita se está haciendo una investigación interna, insisto, participa el Instituto Mexicano del Seguro Social, participa el Instituto Politécnico Nacional, que es la institución que reclutó para propósitos de esta vacunación a esta persona. Entonces, conforme vayan saliendo elementos, pues se procederá como corresponde. Ahora, ¿quién brindó la capacitación a estas personas? Porque si bien el Instituto Politécnico Nacional las recluta, sabemos que quien les brinda la capacitación fue el gobierno de la Ciudad de México. ¿Es así, doctor? No, no necesariamente. Sobre ella no lo sé en este momento, porque tenemos distintos esquemas de capacitación. Varias de las instituciones de salud convergimos en una plataforma de capacitación que alberga el IMSS a través de un sistema de para múltiples propósitos, tiene una plataforma de capacitación que se llama CLIMS,
cursos en línea del IMSS que usamos para la nueva normalidad, para capacitar a las empresas, a los restaurantes, etcétera. Y en esa misma plataforma montamos uno de los cursos de capacitación. También varias de las universidades e instituciones de educación superior que participan en el operativo establecieron sus propios cursos y además hubo un trabajo de colaboración estupendo, coordinado por la Subsecretaría de Educación Superior, a cargo del doctor Luciano Concheiro, para facilitar que entre las distintas instituciones de educación superior se ayudaran unas a otras. Por ejemplo, las instituciones privadas, al principio algunas, como el TEC de Monterrey, habían planteado que ellos mismos podían brindar capacitación, pero por alguna razón no tuvieron listo su curso y les ayudó la UAM y entonces pudieron hacer el curso para las personas que ellos ofrecieron, etcétera. Entonces ha sido un esquema complementario de múltiples piezas de capacitación. ¿Cuál es el protocolo que se tiene que seguir para la aplicación de esta vacuna? Porque en muchos casos, y bueno, a mí me tocó verlo ahora que se están vacunando, a ir a algunos centros, pues la vacuna se aplica, si bien se tarda uno 20 minutos, media hora formado, la vacuna se aplica en 30 segundos, pero tiene uno que, o sea, los adultos o las personas, o todos cuando ya nos vayamos a vacunar, tenemos que llegar y ver, nos tienen que enseñar el frasquito, de dónde sacan la vacuna, que se llene la jeringa y después la jeringa ya vacía, o cuál es el protocolo que deben de seguir todos, doctor. El protocolo técnico es el que está descrito en los manuales o lineamientos correspondientes, que los publicamos desde hace muchas semanas. ¿En dónde están? Porque justo coronavirus.gov.mx. no están los, perdón, sí, perfecto, gracias. Ahorita lo ilustramos con mucho gusto. Para checarlo, porque no veo el protocolo así de qué es lo que hay que seguir paso por paso y qué es lo que podemos exigir los ciudadanos. Ahorita lo ponemos. Mientras le comento, mientras nos apoyan para ponerlo, que el proceso mismo de la aplicación es muy rápido, es sumamente rápido, menos de 4 segundos posiblemente, porque lo que requiere es la higiene del área, preferentemente es en el brazo no dominante, quien es diestro se le pone del lado izquierdo, quien es zurdo se le pone del lado derecho, preferentemente, pero no pasa nada si se pone en el otro brazo correspondiente. Incluso en personas que pudieran tener alguna lesión en la zona de preferencia, que es la zona del hombro, lo que conocemos como el músculo deltoides, puede aplicarse en algún otro músculo, en el glúteo, en el muslo, etcétera. Y la aplicación lo que requiere es básicamente hacer la higiene, la antisepsia de la región y después aplicarla. Se inyecta, es una agujita muy delgada, casi no duele y se empuja el émbolo de la jeringa y se pone. Entonces es un procedimiento estándar de casi cualquier inyección que se... Pero ¿nos tienen que enseñar la vacuna, el frasquito o no es necesario? No necesariamente, si alguien lo pide. A raíz de lo que sucedió, podría implementarse este protocolo de que nos enseñen el frasquito, ver la jeringa. Podría ser y haría mucho más lento el procedimiento, seguramente lo complicaría. De 9 millones de vacunas administradas ocurrió un evento, entonces quizá hay que considerar eso. Déjame le muestro dónde están los lineamientos. Ahí, vacuna COVID, ahí picamos, información, creo que es general, y si no, está aquí, está hasta abajo, aquí están, más abajo, más. Y aquí están las distintas guías, y miren ustedes, más para abajo, son de portada roja. Todos ellos, ahí están todos estos, guía técnica aplicación de Sputnik, guía técnica aplicación de Sinovac, y vienen detalles técnicos, en realidad, como todo, lo ponemos a disposición pública, de interés es mayormente para el personal. Es justo lo que le comentaba, vienen los detalles técnicos, pero no viene el protocolo de qué tenemos que hacer los ciudadanos cuando vamos a la vacunación y qué es lo que nos tienen que decir o hacer estas personas. Se lo digo con el fin de, porque a raíz de este video, pues la gente está desesperada y pensando que a lo mejor no están vacunados, ¿no? Claro. Que pudieron haber sido víctimas de este tipo de personas. Claro. Aquí lo importante es que ustedes, que son medios de información, con una ética profesional, con el deseo de ayudar al pueblo de México, con la conciencia del daño que causa la infodemia, la desinformación, el amarillismo, difundan información correcta, en lugar de alimentar la expectativa de que
algo puede pasar adverso en una vacunación por un evento aislado después de más de 9 millones de dosis. Entonces, qué bueno que lo tome en cuenta. Ojalá hable con sus editores, hablen con sus editores y ayuden al pueblo de México, como lo hemos pedido con todo respeto en innumerables ocasiones, para que la información ayude a las personas. Piensen en sus familiares. Piensen en su familiar. ¿Qué quisiera saber su familiar? Y posiblemente es eso. Debo llegar hidratado, debo haber descansado bien, no consumir bebidas alcohólicas, las recomendaciones generales que hemos puesto a disposición. Doctor, otra pregunta rapidísimo. Con mucho gusto. De acuerdo con la lógica que en la mañana decía el señor presidente, en el sentido de que él no se va a vacunar porque tiene suficientes anticuerpos, seguramente esa es la recomendación que le han hecho sus médicos. Todas las personas que ya tuvieron COVID y que no se quieran vacunar, ¿está bien porque ya tienen suficientes anticuerpos? No. Lo mismo que con el presidente Fernández, a propósito de la pregunta de Blanca Valadez, si pensamos en hacer inferencias poblacionales, no podemos referirnos a una sola persona, aunque sea una persona de notorio interés público como un jefe de Estado. El caso del presidente Fernández, desde luego el caso de nuestro presidente López Obrador, quien es el jefe del Estado mexicano. Respecto a las recomendaciones, toda aquella persona que ya le dio COVID, es muy probable que la mayoría tenga una respuesta inmune que le proteja. Es muy probable. Pero consideramos importante, lo hemos considerado desde el inicio, vacunar a todas y todos por varias razones. En primera, como comentábamos con Marco Antonio, porque no se conoce científicamente en ninguna parte del mundo cuál es la duración de la inmunidad. Y puede ser que una persona que le dio COVID hace un mes, en este momento ya no tuviera una respuesta inmune suficiente. Segundo, existen distintas variaciones de la potencia de la respuesta inmune que pueden tener las personas. Y esto depende de muchísimos factores, desde la propia edad hasta las condiciones de salud o algunos elementos que tienen que ver con el estilo de vida, por ejemplo, la calidad de la alimentación en forma crónica, pueden ser de los elementos que modifiquen la potencia de la respuesta inmune. Como el objetivo de la vacunación es proteger a la persona vacunada, a su familia, a su entorno y a la sociedad en su conjunto, hemos considerado desde el inicio, y es parte de las recomendaciones de nuestro grupo técnico asesor de vacunación, vacunar también a las personas que en su momento padecimos COVID-19. Entonces, ¿el presidente no estaría en riesgo, doctor, al no aplicarse esta vacuna? Vuelvo a lo mismo. ¿O su entorno? El presidente es un individuo, aunque sea el jefe del Estado, y habrá que ver las consideraciones que él, como paciente de su médico, tienen. Yo no conozco Pero bajo los la detalles misma lógica clínicos. que usted nos está relatando, ¿no es lo mismo, no aplica a todos en general? Insisto, usted y yo somos semejantes, somos seres humanos, pero usted tiene una edad, yo tengo otra edad, usted tiene una alimentación, yo tengo otra alimentación, usted tiene, ojalá, pocos padecimientos, yo tengo, ojalá, pocos padecimientos, cada uno somos un individuo, por eso la medicina y la salud pública son dos elementos de las ciencias de la salud que se complementan, pero no son intercambiables. La epidemiología no es medicina de muchos, es más que medicina de muchos. Muchas gracias.